la salud de la ciudad. Tomemos previsiones. Mira, son las 10:35 y fíjense, este es un tema que no solamente es para nosotros que trabajamos con esto, porque es que ahora todos los chamos usted ve y también las personas va con sus audífonos para no tener el teléfono allí, van haciendo ejercicio y entonces tienen la música, están trabajando y tienen el audífono puesto y bueno, y digamos nosotros aquí en radio trabajamos, imagínate los operadores con los audífonos siempre allí. A mí me pasa a veces que llevo y estoy haciendo ejercicio porque yo en la mañana eso me desato haciendo, caminando y escuchando música y voy cantando y pregúntame si me importa si hay alguien por ahí que se me atraviese, le conecto mi energía pero a veces me sale el anuncio, tiene que bajarle el volumen. Entonces, nos interesa saber estas recomendaciones de un especialista acerca del uso de los audífonos y las consecuencias, el volumen, o sea, todo lo que implica. Para hablar de esto tenemos al doctor José Colina en línea, quien es otorrinolaringólogo con especialidad en rinología y cirugía facial para adultos y para niños. Él atiende en el Centro de Salud Caracas en San Bernardino. Sus redes sociales, síganlo en Instagram, @dr.josecolina. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un honor hablar de todos estos temas que son de gran importancia para todas estas personas que nos están escuchando. Ok, entonces es cierto lo que le digo, o sea, hoy en día, más que en otra época, usamos muchos audífonos y sobre todo antes, bueno, nuestros operadores usan los cascos tan de moda, los que llamamos cascos, sí, pero hay mucho el uso de este que te pones adentro, pues en la oreja. De hecho, estamos en una era tecnológica donde Sí. todo está asociado al uso de dispositivos electrónicos, cada vez salen nuevos auriculares y en el gimnasio estamos expuestos a ruidos en nuestro trabajo, en el metro o en la ida desde el trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Siempre estamos expuestos a ruido y siempre estamos expuestos y cada vez más son más estos jóvenes que están haciendo uso indebido de los auriculares. Sí, fíjate, también podemos estar en la familia y como hay tantas reuniones que son vía digital o hay algunos que están jugando, entonces ponte los audífonos o vamos en el avión o vamos en el autobús para no molestar, carga siempre los audífonos. Entonces, a la larga, ¿cuánto nos puede afectar, de qué manera y cómo tomar previsiones al respecto, doctor? De hecho, está establecido el tiempo del uso de auriculares. Yo recomiendo a mis pacientes mantener una buena higiene de la audición. Hablo de higiene de la audición no solamente a la limpieza, que también es importante la limpieza de los oídos, sino que también mantener una buena audición una audición saludable. En este caso, lo recomendable para el uso de auriculares, sobre todo los de orejera, que son los más recomendables, los que se utilizan actualmente, ¿ok? No los intracanales. Ujú, se Y llaman intracanales más que todo, estos. sí, si lo vamos a utilizar, bueno, que sea por un espacio corto de tiempo y aproximadamente al menos unas 4 horas al día. Ujú. Y en esas 4 horas tienen que estar divididas, ¿ok? No 4 horas continuas, sino más bien hacer pausas o tiempos de descanso de al menos 15 minutos entre cada jornada. Ujú. Y así como también hacer descansos durante la noche, un sueño de al menos unas 8 o 6 horas, ¿ok? 8 horas en niños, 6 horas en adultos. Es lo recomendable, lo mínimo recomendable para mantener una audición saludable. Y otras cosas, el ejercicio, el manejo del estrés, la alimentación, así como también no exponerse a ruido o ambientes muy ruidosos, entre otras cosas. Podemos estar hablando aquí toda la mañana sobre lo que es mantener una audición saludable. Bueno, lo interesante es que tenemos aquí unos 12 minutos para informar y recomendar pues a la audiencia. Habla entonces de esa higiene en audición en varios sentidos, pero entonces precisemos también la limpieza, porque entiendo que no es recomendable que uno mismo esté utilizando el hisopo, o sea, cómo es esa limpieza cuando hablamos de literalmente la limpieza, ya que usted lo menciona. Sí, O hay de que hecho muchos asistir al colegas, otorrino para hacerlo. sí, porque era lo que te iba a comentar, que de hecho muchos colegas, incluyéndome, utilizamos la expresión de que los oídos se limpian con los codos. Siempre cuando uno dice esto, los pacientes se quedan así, pero ¿cómo me voy a limpiar con el codo? Realmente el oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, es un órgano que es sabio. Tenemos Ah, unos
unos pelos dentro del oído, dentro del canal auditivo Ujú. externo, que se encarga de llevar el cerumen, que es un mecanismo de protección, es lo que nos mantiene protegido el oído, la membrana timpánica de las partículas, de las bacterias, de las impurezas del aire. Y este cerumen tiene la posibilidad de, a través de estos pelos, el movimiento lo lleva hacia afuera o hacia el pabellón de la oreja. Yo Ujú. siempre les converso a mis pacientes y a todo el público en general que hacia adentro del oído no debemos introducir ningún tipo de sustancia, ningún tipo de instrumento, como por ejemplo el hisopo, que es el popularmente conocido como hisopo o los cotonoides de algodón, sino más bien después del baño, si tú no tienes ningún tipo de enfermedad a nivel del oído, puedes limpiarte con una toalla, sobre todo el pabellón auricular, ¿ok? Aquí la concha auricular, Afuera, afuera. solamente por fuera. Si el Oh. paciente no tiene ninguna enfermedad conocida a nivel del oído, pudiese utilizar aceite cosmético. ¿Por qué? Porque el cerumen es un mecanismo de lubricación. Entonces, en este sentido, debemos utilizar es lubricación en el oído. Y una buena opción es el aceite cosmético o aceite de bebé, o en su defecto glicerina. Yo prefiero el uso del aceite cosmético. Una gota eventual es suficiente, más no el hecho de colocar, de usar hisopo. Hay muchas personas que tienen esta manía de limpieza excesiva, entonces pasan al segundo grupo, que son estas personas que no producen cerumen. Entonces, cuando Porque evalúas hay el personas conducto, que producen y otras que no producen. O sea que es cierto eso que se dice, porque es que hay que verificar. Hay mucho fake news a través de las sí, redes sociales de que no se debe limpiar. Entonces no se debe limpiar introduciendo adentro solamente la parte externa. Pero entonces esa gente que produce más o menos ni siquiera puede, o el que produce más, ni siquiera puede quitarte ese exceso. sí, de hecho hay dos grandes grupos. Están los que producen mucho cerumen, que por lo general es algo hereditario, ¿ok? Pacientes que producen mucho cerumen y este cerumen que es duro, que es reseco. Eso también va a depender de la hidratación de la persona, el consumo de líquidos, ¿ok? Ujú. También tenemos el otro grupo, que son esas personas que no producen cerumen o que tienen una limpieza excesiva del conducto. Entonces vamos a ver, cuando evaluamos, vamos a ver un oído que es reseco, una piel que está descamativa, y ese grupo de pacientes son los que tienen mayor predisposición a que cuando van a playa, piscina, puede producirse una otitis externa o unas infecciones del oído, porque si recordamos que el cerumen es un mecanismo protector, al oído externo no tener este mecanismo protector, entonces Hay va a estar más problema. predispuesto a las infecciones. Ya, fíjense, retomando el tema de la audición y hablando de esta limpieza y el uso, ¿cómo llamó los audífonos que Auriculares, no, orejeras, los auriculares no, los de orejera no, los que te introduces, que intracanales. intracanales. ¿Se puede Sí, compartir un audífono intracanal? Recomendación médica, porque entonces si usted está diciendo, bueno, no deben estarse limpiando internamente en un audífono intracanal, te puedes encontrar con algún resto, ¿no? De este cerumen. sí, creo que es algo muy personal. Un Sí, auricular es algo no muy se personal. debe Eso es como un compartir. cepillo de dientes, Ok. como un dispositivo para lavado nasal. Ujú. Actualmente hay bastantes dispositivos para lavado nasal y eso es algo personalizado. Cada quien debe tener Ahí su propio está. dispositivo, su propio auricular, su propio cepillo de dientes. Ok, Creo que es lo recomendable y perfecto. lo más higiénico. Al Bueno, igual que el micrófono también. Hay es, personas que, pues ustedes como locutores, ujú, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar también en una radio y nos decían que cada locutor se llevara su la antipop, almohadita del su micrófono. Ajá, el antipop. antipop, Ujú, exactamente. sí, Creo que es algo personal. algo personal. Bueno, claro, el doctor, como es otorrinolaringólogo, también está pendiente de la voz y de la garganta, Sí, ¿no? No solamente y de la nariz y de los oídos. Pero bueno, sí. retomando este tema de los audífonos, hacía una recomendación de no usarlos por tiempos extendidos más de 4 horas, en específicos hacer descansos de 15 minutos más las 8 horas también del sueño. Hablemos del volumen. Todos los mecanismos actuales tienen un volumen predeterminado, ¿ok? Mm. Ya es decisión propia si vamos a extender por encima de este volumen predeterminado. Sin embargo, debemos establecer también que a mayor volumen, mayor es la exposición y mayor es el cansancio que produce este ruido en el oído y por lo tanto es un factor predisponente para
pérdidas auditivas. Sin embargo, las pérdidas auditivas no van a ser en el momento, sino son pérdidas auditivas que vamos a ver en el tiempo. Ok. Pacientes de mayores a 50 años, 60 años, que comiencen a tener un envejecimiento prematuro de la audición, y cuando evaluamos factores de riesgo vemos que son pacientes que toda su vida estuvieron expuestos a grandes ruidos, ambientes ruidosos, ambientes laborales que no era el adecuado, o por Claro, ejemplo, Ah, ajá, es que podrían haber normas en seguridad industrial, existen para ese manejo del ruido como tal, ¿no? De esa gente que trabaja y está expuesta a esto. Pero lo que pasa es que ahora tenemos toda una sociedad completa que utiliza audífonos, o sea, creo que no sé si vamos a tener una evolución o una involución sí. en esta materia de una sociedad diferente a la que tenemos hoy en día en materia auditiva. Y cada vez es más frecuente, fíjate, en los gimnasios Ujú. tienes el ruido, siempre hay una música de fondo, que Sí. normalmente es una música a todo volumen, más cada persona lleva auriculares para escuchar su propia música o para hacer los ejercicios. Y normalmente cuando tú ves el volumen que tienen esas personas, normalmente es un volumen muy alto para contrarrestar el volumen de fondo. Sí, fíjate que hay ahora también unos audífonos que son para deportistas y hasta para la natación. En esto de la natación, ¿lo recomienda, doctor? En natación, sí, normalmente los pacientes que practican natación deben utilizar sus protectores auditivos. Ujú. Es importante porque este tipo de protectores auditivos son protectores que son individuales, es decir, que están hechos en específico para esa persona. ¿Ok? Entonces, eso es Son importante si el parecidos a paciente, los de dormir. sí, y de hecho, son moldes que son hechos específicamente para esa persona y están adaptados a ese conducto auditivo Sí, claro, pero para evitar la exposición. hoy existen, claro, ahí no van a utilizar un aparato tecnológico, ¿no? Pero como tal, en el que vayas a escuchar algo y tengas que ver y manipular. Pero sí escuchan música nadando. Hay unos que están preparados para este Ah, tema no. del Ah, agua. bueno. ¿Cuál es la Bueno, sí, recomendación claro. allí? No, la cuestión es que, claro, fíjate, estás añadiendo dos factores, que es el agua y estás Ujú. añadiendo también La el música. ruido, la Ujú. música. Entonces, estás añadiendo factores predisponentes para ese oído, no sea un oído saludable, sino que un factor predisponente para pérdida auditiva y un factor predisponente para otitis al mismo tiempo. Una Caramba. combinación que no es saludable Ok. realmente. Si se empieza a perder la audición, ¿hay manera de recuperar? De hecho, después de los 40 años, Ujú. lo recomendable es realizar una audiometría anual o cada 2 años, y obviamente siempre es recomendable la visita al otorrino, porque yo siempre hago la relación. Si al menos una vez en la vida nos hemos hecho un estudio de la visión para verificar si estamos viendo bien, ¿por qué no realizar también un estudio de audición? O sea, tener el mismo hábito. ¿Ok? Y obviamente va a depender qué tipo de pérdida auditiva tenemos, porque hay dos tipos de pérdida. Está la pérdida por envejecimiento del nervio auditivo, que es el que Ujú. transmite la información al cerebro. Esa pérdida auditiva sí tiende a ser irreversible y se trata con los auxiliares auditivos. Y Ujú. está otro tipo de pérdida que es más bien ya por una malformación del oído o un envejecimiento del oído como tal. En estos casos habría que ver si es recuperable o no mediante cirugía. Ok, esa recomendación entonces ante esta situación que parece incontrolable, pues porque todos usamos audífonos hoy en día. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación más allá de que recojo esta última de asistir a una consulta anual con su otorrino? Siempre mantener unos hábitos saludables. Ujú. ¿Ok? Si estamos en un ambiente ruidoso, un ambiente laboral ruidoso, utilizar protectores auditivos. Si vamos a conciertos, evitemos ir a conciertos. Hay personas que van a conciertos 4 días seguidos, 5 días seguidos, que son esas famosas jornadas de conciertos que hacen. ¿Ok? Lo ideal es ir a un concierto y al menos descansar 8 horas, no ponerse cerca de la corneta. Eso también aplica para cuando vamos a una fiesta nocturna o estos locales nocturnos, Que a no, veces no uno ponernos. sale y te pitan los oídos. Y, sí, y ese tinnitus que queda posterior a estar expuesto a un ambiente ruidoso,
es por cansancio auditivo, fatiga auditiva. Mm, Evitar, más bien todos estos factores es para evitar esa fatiga auditiva, mantener una alimentación saludable, hábitos saludables como ejercicio, evitar el estrés, que es muy difícil en estos tiempos, pero siempre es recomendable ciertos hábitos para canalizar estas emociones. Hay Así un como clásico. también, bueno, no es, Ajá, dígame. ajá, No, díganos, así que como así también. como también es importante la visita eventual al Sí, otorrino y sí. después de los 40 años realizar esta audiometría. Ok, que eso es un examen que usted indica o los otorrinos lo tienen en su consulta normalmente o uno tiene que ir a algún lugar especializado. Sí, algunos otorrinos, en mi caso, nosotros en el consultorio Ok, realizamos la audiometría, que es un estudio de despistaje para verificar si hay pérdida auditiva, qué tipo de pérdida es, y esto nos da la ventaja que podemos realizar de una vez un plan de trabajo. sí. Todos los doctores dicen hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, hay que tener buenos hábitos, hay que dormir, pero hay unos clásicos. Yo no sé si voy a decir una tontería como esta, pero Ajá, yo lo tengo en línea y yo tengo que aprovecharlo. Entonces, si tú dices que para la vista tienes que comer zanahoria, entonces para el oído, ajá. ¿qué recomienda como alimento particular? No, No hay. saludables, bastante Saludable, vegetales, sí. vegetales. Evitar. Hay ciertos tipos de antibióticos o de medicamentos que suelen hacer daño a lo que es la parte de la audición, ¿ok? Mm. Pero bueno, siempre y cuando O sea, normalmente no sí, automedicarse porque hasta el oído te sí, afecta. no Sí. automedicarse. Y lo otro es que, bueno, si el paciente tiene alguna condición a nivel del oído, Ujú, que esto les va a causar ruido a muchos, a los que nos están escuchando, pero si ya el paciente tiene una pérdida auditiva, si tiene tinnitus, si tiene vértigo, que también hay una enfermedad que es vértigo, mareo, que es producto de alguna alteración en el oído, si toma café, todo va a depender que cuántas tazas de café al día, lo recomendable es no más de 3 4 tazas de café al día, porque el consumo de café en personas que tengan ya una patología a nivel del oído es mucho más riesgo, ¿ok? Y es más difícil de imagínate. controlar esta enfermedad en pacientes que son adictos al café, ¿ok? De hecho, he tenido casos de intoxicación por cafeína. Y es una de Imagi- las, sí, es uno de los factores o es uno del que uno quita cuando el paciente tiene mareos, vértigo o tinnitus en su defecto, que es ruido en los oídos. Ya, bueno, son las 10:52, bastante amplia la información y además oportuna, doctor. Entonces, bueno, tengo que hacer ese hábito, le confieso que no lo tenía, de ir anualmente y yo supero, ya yo tengo medio cupón en los 40 hace rato. Gracias al doctor José Colina, otorrinolaringólogo con especialidad en rinología. De esto podemos hablar en otra oportunidad, cirugía facial, adultos y niños. Él atiende en el Centro de Salud Caracas de San Bernardino. Síganlo en sus redes sociales, @dr.josecolina. Nosotros vamos a hacer una pausa para hacer publicidad y ya venimos con más. Muchísimas gracias, doctor.